Fue mi gente, es John Aqua. Y en esta oportunidad tenemos que hablar de lo que está pasando entre China y Estados Unidos porque tenemos nuevas declaraciones de parte y parte y pues la intensidad va aumentando en este conflicto que yo creo es uno que tenía mucho tiempo de ser necesario. Que era desde hace mucho tiempo necesario que un presidente estadounidense estuviese las que ustedes saben para poder enfrentarse a un enemigo económico como lo es China y para poder hacerlo con pues todo el costo que eso implica. Al fin y al cabo, la presión que actualmente está experimentando la administración de Donald Trump debido a la decisión de aplicar un arancel de 145% a China es tremenda, pero es una que nuevamente, repito, se tenía que hacer, ¿okay? Se tiene que hacer y se tiene que seguir haciendo hasta en efecto lograr el objetivo que sería evitar que China pueda seguir haciendo lo que llevan 50 años haciendo con tanto éxito, que es aprovechándose de la manipulación económica, de los aranceles, del robo de propiedad intelectual de parte de compañías estadounidenses y del resto del mundo, de espionaje comercial, de presión e intimidación a otros países y al mismo tiempo actualmente estar montando una lloradera debido a los aranceles que ha aplicado Estados Unidos. Por ejemplo, el Ministerio de Finanzas de China en un comunicado del día de ayer dijo: la imposición de aranceles excesivamente altos por parte de Estados Unidos a China viola gravemente las normas económicas y comerciales internacionales, contradice los principios económicos básicos y el sentido común y es simplemente un acto de intimidación y coerción unilateral. ¿Okay? Entonces, en la cúspide de la hipocresía está China al emitir un discurso y un comunicado como este, cuando se sabe lo que han estado haciendo durante tanto tiempo, tan solo para refrescarles la memoria con algunos de los casos de espionaje y de robo de propiedad intelectual que ha realizado el gobierno chino alrededor de los años. Tenemos, por ejemplo, que fue el hackeo de Equifax, donde 4 militares chinos fueron acusados por el Departamento de Justicia de haber hackeado la base de datos de Equifax, una compañía que tiene que ver con la industria crediticia y por ende la información que tienen sus usuarios en esa plataforma es enorme, abarca una enorme cantidad de cosas relacionadas a la vida de cada persona. Entonces es la clase de información que tú no querrías que estuviese en manos de ningún gobierno extranjero, pero resulta que eso es lo que pasó porque se robaron la información personal de más de 145 millones de estadounidenses en este hackeo del año 2017. O por ejemplo lo que fue el caso de Sinovel versus American Semiconductor en el 2018, cuando una empresa china de energía eólica fue condenada por robar código fuente de American Semiconductor, un robo que le costó más de $1,000 millones a la compañía y casi los llevó a la quiebra. Lo que fue también la operación Cloud Hopper del año 2018, donde un grupo de hackers chinos llamados APT-10, ligado al Ministerio de Seguridad de Estado, fue acusado de infiltrar proveedores de servicios en la nube, como HP y IBM. Robaron datos confidenciales de más de 45 empresas globales, muchas de ellas estadounidenses, incluidas en el sector de salud, aeroespacial y defensa. También lo que fue el robo de la tecnología de autos autónomos de Apple en el 2018, o el robo de tecnología aeroespacial de Boeing, que fue algo que ocurrió durante múltiples años, en el que un hacker, que era un empresario chino, colaboró con miembros del ejército chino para hackear Boeing y otras compañías de defensa. El objetivo era robarse los planos del C-17 Globemaster, un avión militar estratégico de Estados Unidos, y también se robaron datos de los cazas F-22 y F-35, ¿okay? Y así pudiese continuar y pudiese hacer un video de 10 horas hablando sobre todos estos casos, porque hay literalmente centenares tan solo con respecto a Estados Unidos, ¿okay? Y muchas veces son en industrias muy delicadas, como por ejemplo la industria militar, la salud y demás. Entonces, China ha estado haciendo todo lo posible, con comentarios como el más reciente que hace Xi Jinping para no mostrar preocupación al público. Xi Jinping dice: no necesitamos Estados Unidos, nunca los necesitamos. China no mendiga ni pestañea. Ahora, el problema para ellos, que han anunciado que van a aumentar el arancel contra Estados Unidos del 84% al 125%, esto ocurre a partir del día de mañana, esto en respuesta obviamente al 145% aplicado por Donald Trump. El problema para ellos es que personas que saben cómo se manejan gobiernos autoritarios, realmente totalitarios, saben que una de las cosas más importantes es aparentar no solo fortaleza, sino unión, ¿okay? Unión. Es muy importante. Inclusive el chavismo en Venezuela lo sabe. Por eso es que se pueden estar dando cuchillazos, pero lo van a estar haciendo tras bastidores, no frente a la gente. ¿Por qué? No es porque quieran aparentar que son más populares de lo que son, por lo menos no en el caso del chavismo. Es por un motivo muy particular, que no quieren darle la posibilidad a cualquier grupo dentro de su estructura de poder, que no está en los grupos
ejecutivos internos más altos, pero cualquiera de los que están en los niveles más bajos, no quieren darle ninguna motivación a decir, ¿saben qué? Ahora es el momento para nosotros hacer lo que queremos, para nosotros poder ascender a esa cúspide, a esa cima del poder en el país. Por ejemplo, el chavismo en Venezuela se pudiese mantener callado en etapas en las que se están peleando internamente porque no quieren enviar un mensaje que después pudiese ser utilizado por un grupo, una facción de las Fuerzas Armadas que quizás lleva años esperando el momento idóneo para ellos ocupar el poder, ¿ok? Entonces, un gobierno autoritario, totalitario, un régimen dictatorial necesita aparentar que es un monolito, ¿ok? Inamovible, para de esa forma poder mantenerlo siendo, ¿ok? Al momento en el que se empiezan a ver fisuras, allí es cuando se tambalea y se colapsa toda la edificación. Ahora, en este caso, China está diciendo algo que simplemente es objetivamente falso. China depende de Estados Unidos porque Estados Unidos es el comprador más grande de China. No solo hoy, lo ha sido desde hace más de 30 años. China es lo que es hoy en gran medida debido a los dólares, debido al dinero estadounidense, debido a que Estados Unidos decidió que era mejor comprar y abandonar su propia industria y ser un comprador que un productor. Y China, ¿cómo se ha lucrado de ello? Y todo lo otro que he dicho, pero en el tema muy puntual de los aranceles, China sigue teniendo una dependencia enorme de poderle vender al mercado más grande del mundo, que es el estadounidense. Entonces, por mucho que China esté haciendo videos de propaganda como donde pueden ver lo que China dice es el retorno de las fábricas, de la industrialización, Estados Unidos, que supuestamente quiere Donald Trump, y pueden ver obviamente todas estas personas con obesidad, ensamblando teléfonos y chips y vehículos y demás. Ahora, el problemita, ¿verdad? Y uno esperaría que el gobierno chino tuviese mejor propaganda que esta, porque mucho tiempo que han tenido para poderlo perfeccionar. Pero el problema aquí es que, ¿qué están diciendo entonces? Porque estos son los trabajos que ustedes están tratando de proteger. Estos son los trabajos que el gobierno chino actualmente está diciendo que lo que está haciendo Donald Trump es terrible y atenta en contra del orden comercial internacional. Ustedes quieren proteger sus propias industrias. Y las industrias que quieren proteger, muchas de ellas son las que están en este video. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en el caso de los estadounidenses están haciendo estos trabajos, por lo menos estarían bien alimentados, ¿ok? Porque estarían recibiendo más de $1 al día por hacer los trabajos. Esa es la diferencia. Pero también tenemos que hablar de lo que han sido las publicaciones de la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, que se metió 2 autogoles tremendos, ¿ok? Primero con lo que fue compartir un video de Mao Zedong de abril de 1953, donde el mensaje es que se lo vamos a dejar a Estados Unidos el tomar la decisión de si quieren continuar en esta guerra o no. Sin embargo, no importa cuánto tiempo dure la guerra, nosotros vamos a permanecer de pie y nunca nos vamos a doblegar. ¿Okay? Entonces esto lo dice Mao el 10 de abril de 1953. Pequeño dato curioso es que en enero de 1954 China en efecto se terminaría doblegando y llegando a las concesiones de permitir que los prisioneros de la guerra coreana pudiesen decidir a dónde ir, muchos de los cuales terminarían yendo a Estados Unidos o a Taiwán, ¿okay? Entonces no pasó un año después del momento en el que ese discurso que ahora es compartido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, no pasó un año de ese discurso hasta que China en efecto se doblegaría en el escenario en el que se encontraba. Pero no solo eso, también publicaron una imagen que es una cita de Mao, nuevamente, de 1964, donde llaman a Estados Unidos un tigre de papel y que ellos no pueden ser intimidados con las amenazas de que vamos a dejar de comprarles productos o hacer negocios con ustedes, ¿ok? Porque China sabe que solamente hace falta una pinchada, un poke, no sé cómo se dice poke en español, ¿verdad? Cuando revientas un globo. Solo hace falta eso y, en efecto, el globo de la supuesta influencia y poder estadounidense se reventaría. El problemita, nuevamente, y esto fue el segundo autogol que se meten, es que en 1964 China estaba justo saliendo de lo que había sido la peor hambruna de la historia del mundo, que le costó la vida a más de 30 millones de chinos, ¿ok? Y esto lo dice Mao ahí sonriente y sentadito, ¿verdad? Con el sol resplandeciente en 1964, después de haberle costado la vida a docenas de millones de sus propios ciudadanos. Entonces, increíble lo que está haciendo actualmente el gobierno chino. Y yo creo que muestra gran miedo, muestra una gran preocupación. Porque entienden una cosa,
Yo estoy seguro que el gobierno chino está pensando, miren, nosotros no podemos hacer lo que de por sí Xi Jinping casi nunca hace, que es viajar a Estados Unidos, en realidad viajar a cualquier otro lado. Típicamente él quiere que la gente vaya a China o si no envía a sus delegados, ¿ok? Pero Xi Jinping no quiere exponerse a hacer lo que Donald Trump quiere, que es obviamente una visita de Xi Jinping a los Estados Unidos, porque entonces él sabe que se estaría poniendo en una situación en la que le pudiese pasar algo similar a lo que le ocurrió a Zelensky en esa reunión en la Casa Blanca. Entonces China está pensando de qué forma nosotros podemos negociar, que es lo que desesperadamente queremos hacer, porque entendemos que nosotros no podemos soportar esta guerra de aranceles, porque en una guerra de aranceles el que más tiene que perder es la entidad que más le vende a la otra. O sea, si tú tienes un déficit comercial de más de 300 mil millones de dólares, y que tú le apliques aranceles al país con el cual tú tienes ese déficit y tú le estás vendiendo un exceso de 300 mil millones de dólares de tus productos, pues el daño que tú puedes experimentar obviamente va a ser muchísimo mayor que el daño que puede experimentar ese país que te está aplicando los aranceles a ti, ¿ok? Entonces, en una guerra arancelaria, China tiene todas las de perder. Es simplemente cuestión de tiempo y eso lo saben perfectamente bien. Pero al mismo tiempo, por las razones que les acabo de decir de mantener esa figura monolítica, hegemónica de la PCC en China, no quieren mostrar fisuras, no quieren mostrar ninguna debilidad. Y por eso van a ver cuánto tiempo pueden pasar sin que Donald Trump los llame, sin que Donald Trump sea la persona en dar el primer paso. Y Donald Trump, de la misma forma, entendiendo todo lo que acabo de decir, él dice, no, Estados Unidos no va a ser el que dé el primer paso, va a tener que ser China, China va a tener que acercarse a negociar primero, ¿ok? Donald Trump ha dicho que está dispuesto a negociar, sin embargo, que China tiene que iniciar ese diálogo. Así que nuevamente, esto es justo y necesario y esto es parte de lo que siempre ha tratado de hacer China y que lamentablemente le había funcionado por tanto tiempo. Son las amenazas de que ustedes no pueden hacernos nada para afectarnos y debido a que tienen tantos mecanismos, no solo para poder, por ejemplo, devaluar drásticamente su moneda en tiempos de guerras arancelarias para mantener atractivas sus exportaciones, aunque será muy difícil que lo fuesen a hacer para mantener atractivas las exportaciones chinas a Estados Unidos cuando el arancel es de más de 145%, ¿ok? Pero lo han podido hacer en etapas anteriores, por ejemplo, la primera presidencia de Donald Trump, porque los aranceles no fueron siquiera la cuarta parte de lo que son actualmente. Pero todo el impacto que eso tiene dentro del país, ellos también tienen la dicha de poder hacer algo que Estados Unidos ningún presidente puede hacer, y eso es mantener toda esa información cerrada. Pueden mantener toda la información referente a qué tan malo está la situación en el país bajo candado y llave, ¿ok? Por eso es que los datos que nosotros tenemos, que si bien pintan una imagen bastante preocupante para China, que es cosas como una deuda enorme de más de 300% del PIB, una crisis infraestructural donde han estado creando edificación tras edificación y muchas de las cuales han quedado abandonadas porque los proyectos subyacentes se dejaron a un lado, entonces crearon estos pueblos que ahora son unos pueblos fantasma. Tienes una población que está envejeciendo rápidamente. Tienes muchos problemas. Hay muchos problemas que tiene China, sin embargo, no tienen la misma cantidad de exposición a los medios internacionales porque obviamente el periodismo que se puede hacer dentro de China es uno que nada tiene que ver con lo que se puede hacer en Estados Unidos, donde a cada rato se destapan los escándalos y las cosas y las mentiras del gobierno. Si tú estuvieses haciendo eso estando en China, pues no vas a estarlo haciendo por mucho tiempo, ¿ok? Ahora también me parece curioso que China no permite el uso de redes sociales como Twitter en su territorio nacional. Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene Twitter y lo ha estado utilizando para lanzar propaganda pura y dura en los últimos días. Entonces, es totalmente justo y necesario esta guerra de aranceles, simplemente cuestión de tiempo antes de que China sea la primera en dar el brazo a torcer y querer establecer acuerdos comerciales que sean más favorables y más justos para los Estados Unidos. Y cualquier persona nuevamente que les diga, ustedes tienen que estar viendo los mercados financieros todos los días, todas las horas, ¿ok? Y si Donald Trump no echa los aranceles en su totalidad para atrás, ustedes tienen que estar muy preocupados. Pues primero, ten en cuenta que esas personas están creándoles una campaña de terror totalmente innecesaria. Lo he dicho, lo vuelvo a repetir. Yo tengo inversiones, sin embargo, yo siendo una persona promedio, yo no necesito estar mirando los mercados financieros todos los días, ¿ok? Las inversiones que yo tengo son a largo plazo. Yo no necesito estar mirando qué pasa de una semana a otra porque no pretendo vender las posiciones, no pretendo vender ninguna de las cosas que tengo actualmente. De la misma forma, ¿qué haces viendo mercados financieros cuando las únicas acciones que quizás tienes allí son en tu fondo de pensión o en tu 401k y todavía estás a 20 años de retirarte? Entonces, ¿qué diferencia hace si el mercado ha subido o ha bajado una semana comparada a la otra?
Ni hablar de las personas que ni siquiera están participando en mercados financieros y al mismo tiempo están refrescando las páginas y viendo esos gráficos subir todos los días debido a que puede ser la campaña de miedo que está impulsando la narrativa de que nosotros tenemos que preocuparnos solamente por lo que ocurra en la bolsa de valores. Ahora, yo les pregunto, en todos los últimos booms, en todos los ciclos en los que han habido grandes auges, grandes booms, grandes burbujas financieras de mercado en los últimos 25 años en Estados Unidos, les pregunto, ¿había una correlación directa de lo que estaba pasando en esos mercados en un día a día o semana a semana y lo que estaba pasando para ustedes con su bolsillo? Lo que estaba pasando para ustedes con su calidad de vida. La respuesta probablemente va a ser no, porque típicamente así no son como funcionan los mercados financieros. El daño que se pueda experimentar de, por ejemplo, un colapso prolongado, eso es lo que típicamente va tomando efecto después de por lo menos un año, cuando compañías empiezan a tener que quebrar o a cerrar o a despedir en masa porque sus acciones ahora valen 30% menos de lo que valían al iniciar el año. No de una semana a otra, ¿ok? Y las personas que les van a estar mostrando ejemplos de una decisión que ha tomado este magnate multimillonario con respecto a lo que está ocurriendo en el mercado, ten en cuenta que muchas veces esas son personas que por un lado están vendiendo y por el otro lado están a punto de comprar en bajada y van a aprovecharse del aumento cuando los mercados vuelvan a subir. Entonces vuelvo y repito, estos no consejos financieros, sin embargo, si yo fuese ustedes, yo me estaría preguntando ¿por qué estas personas en medios de comunicación dicen que yo debería estar tan preocupado por lo que pueda ocurrir en la bolsa de valores? O porque yo debería estar ocupado porque China ya no permita que las casas productoras de Hollywood vendan sus películas en China. Una vez más, yo debería estar preocupado porque los productores de las películas que vengo criticando desde hace más de 10 años porque 9 de 10 son una absoluta basura, ahora ya no pueden hacer tanta plata como solían hacer. Que de por sí, la industria de Hollywood es una de las más deshonestas que hay. Ellos se inventan compañías para poder venderse a sí mismos todo lo que necesitan supuestamente para la producción de su compañía y cobrar muchísimo más de lo que cuesta en realidad, para que inclusive si tú tienes una película que logra hacer $1,000 millones en taquilla, tú puedes reportar que tú no generaste ganancia alguna. En realidad, tú generaste una gran pérdida. Esa película que me costó $150 millones producir, terminó teniendo una recaudación de taquilla de $1,000 millones y sin embargo muchas de estas casas productoras terminan reportando una pérdida en el año fiscal, ¿ok? Porque no, en realidad nosotros tuvimos que pagarle muchísima plata. Nos costaron $millones para que nos trajeran los cafecitos en la tarde. Tuvimos que pagar $100 millones por los cafecitos matutinos, ¿ok? Pero bueno, con eso termino este video, mi gente. Hasta la próxima. Paz.